Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Olger Huayna Guzmán y presentaré mi proyecto final de manera individual. Mi trabajo tiene como nombre el análisis sobre la calidad de la educación virtual en tiempos de pandemia en los estudiantes de la UTP. Descripción del problema. El trabajo aborda el análisis sobre la calidad de la educación virtual en tiempos de pandemia en los estudiantes de la UTP. El objetivo principal consiste en identificar la relación entre la educación a distancia y el estrés experimentado por los estudiantes debido a esta nueva forma de enseñanza, que es de manera virtual. Durante la investigación he identificado varios factores que podrían ayudar a explicar esta relación. En primer lugar, he observado que el interés por el estudiante tiende a disminuir a medida que las personas envejecen, lo que podría atribuirse a la creciente carga de responsabilidad que enfrenta con el tiempo. Además, he encontrado que solo la mitad de los estudiantes consideran que la educación a distancia es de buena calidad. También he descubierto que la mayoría de los estudiantes no utilizan los dispositivos más adecuados para este tipo de educación, siendo la computadora personal el dispositivo más recomendado. En resumen, el hallazgo de esta investigación, que se centra en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, me ha permitido identificar los factores relevantes para alcanzar nuestro objetivo. Problemática central del trabajo. La educación, como es ampliamente reconocida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las personas. Actualmente la educación en línea a través de dispositivos electrónicos como computadoras, laptops y celulares no logra igualar a la calidad y a los resultados obtenidos en clases presenciales. Eso se debe a varios factores, siendo la falta de capacidad de los profesores en el uso de herramientas como presentaciones de diapositivas, los PPTs, o presentadores de texto, que son los Word, uno de los más utilizados. En muchas ocasiones, los docentes simplemente leen el contenido de las presentaciones sin proporcionar ejemplos o explicaciones con sus propias palabras, lo que dificulta la comprensión por parte de los estudiantes. Además, la calidad de la conexión de Internet es otro obstáculo, ya que no todos cuentan con una conexión estable en sus hogares, lo que resulta en la pérdida de clases y la imposibilidad de participar en prácticas o exámenes. Objetivos. Objetivo general. Se amerita llegar a una conclusión del tema, conociendo la opción de los alumnos sobre la educación brindada en tiempos de pandemia, empleando diversas metodologías comprendidas en el curso para llegar a sí misma. Objetivos específicos. Determinar el porcentaje de alumnos que se sienten bastante estresados por la educación a distancia. 2. Determinar el porcentaje de alumnos que utiliza una PC para estudiar en línea. 3. Determinar el porcentaje de alumnos que opinan que es excelente la educación virtual. Bien, ahora pasaré a presentar los tipos de variable. Tenemos la variable de edad, que su tipo es cuantitativa continua. Tenemos la de género, que es cualitativa nominal. Tenemos la sede, cualitativa nominal. Tiempo de estudio, cuantitativa continua. Ingresos anuales, cuantitativa continua. Disponibilidad de dispositivo, cualitativa nominal. Estrés, cualitativa nominal. Frecuencia de dispositivos, cualitativa nominal. Eficiencia del docente, cualitativa nominal. Opción sobre la educación, que es una variable de tipo cualitativa nominal. Ahora pasaré a presentar el cálculo de muestra estadística y tipo de muestra. La metodología de selección de muestra utilizada en este proyecto es conocida como la muestra aleatoria simple o probabilístico. Para determinar el tamaño de la muestra, tomamos como referencia a las 10 personas que participaron en la encuesta. Decidimos establecer un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%. Para la probabilidad de éxito, evaluamos la opción de los estudiantes con relación a la calidad de las clases virtuales y descubrimos que 6 de cada 10
encuestados estaban satisfechos con la educación a distancia. Una vez que recopilamos todos los datos, empleamos la fórmula correspondiente e introdujimos nuestros datos, nuestras cifras, para determinar el tamaño óptimo de la muestra. Acá vemos la fórmula que se va a emplear y los datos, que n viene a ser el tamaño de muestra, z el nivel de confianza que le dimos un 90%, la p probabilidad de éxito o probabilidad esperada que es un 60%, la probabilidad de fracaso que es un 40% y el error máximo determinado es la estimada de 10%. La confianza viene a ser un 0,1%. Aplicando la fórmula nos da 28.496, que redondeando viene a ser 29. Se requiere una muestra de 29 alumnos para estimar la proporción de un total de 50 alumnos, con un nivel de confianza del 90% y un error del 10%. La población. La población son todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú que tomaron clases virtuales en tiempos de pandemia. La muestra. Son 29 estudiantes que son los encuestados de la Universidad Tecnológica del Perú que tomaron clases virtuales en tiempos de pandemia en la ciudad de Lima, Perú. Unidad de análisis. Un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú que tomó clases virtuales en tiempos de pandemia en la ciudad de Lima, Perú. Bien, a continuación pasaré a presentar las tablas estadísticas y los gráficos. Acá tenemos nuestra primera pregunta, que fue: ¿cuál es tu edad? Que 10 de los encuestados respondieron 18, 6 19, 3 20 años, 4 21 años, uno solo tiene 22 años, 2 tienen 23, 2 tienen 24 y por último, el último encuestado tiene 25 años, que nos da un total de 29 encuestados. Acá tenemos también nuestro diagrama de barras. En el cuadro 1 se observa que el 34,5% de los encuestados tienen una edad de 18 años, seguidos por un 20,7% que tiene 19, tras el 13,8% con una edad de 21, también el 10,3% con una edad de 20 años, el 6,9% tiene una edad de 23 años y finalmente el 3,4% tiene 25 años. Pasando a la segunda pregunta, que es ¿cuál es tu sexo? Tenemos que 19 de los encuestados son hombres y 10 son mujeres. Acá podemos ver nuestro gráfico estadístico. Según el cuadro 2, el 65% de los encuestados son hombres, mientras que el 35% son mujeres. Pregunta 3. ¿En qué sede de Lima de la UTP te encuentras estudiando? Bien, 6 encuestados están en Lima Norte, 11 están en Lima Sur, 6 están en Lima Centro, 3 están en la sede de San Juan del Lurigancho y 3 están en sede de ATI, llegando a un total de 29 encuestados. Acá podemos ver nuestra gráfica, nuestro diagrama de pastel, y llegamos a la interpretación que nos dice que el 38% de los encuestados son de la sede Lima Sur, mientras que solo el 10% son de la sede de ATE. Bien, pasando a nuestra cuarta pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas cada día en promedio a la educación a distancia? Acá tenemos nuestra tabla, que podemos ver que nos dan en horas el tiempo y son 29 encuestados igual. Acá vemos la gráfica. Y por cuestiones de tiempo voy a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 5. Acá vemos igual la tabla, la gráfica. Pasamos a la pregunta 6. Vemos la tabla, la gráfica y su interpretación. Pasamos a la pregunta 7, de igual manera, tabla, gráfica, interpretación. Pregunta 8. Pregunta 9. Y pregunta 10. Ahora, medidas de tensión central y dispersión. En la pregunta 1 hallamos su media, moda, mediana,
varianza, desviación estándar y coeficiente de varianza, ya que es una pregunta de tipo cuantitativa nominal. Ahora, en la pregunta 2 hallamos la moda. No se puede hallar la mediana, la varianza, porque es una variable de tipo cualitativa. La pregunta 3 igual, hallamos su moda, que viene a ser C de Lima Sur. En la pregunta 4 sí se puede hallar la mediana, moda, media, varianza, desviación estándar, coeficiente de varianza, porque es una variable de tipo cuantitativa. En la pregunta 5 también hallamos todos los parámetros. Acá como mostramos, en la pregunta 6 no se puede porque es una pregunta de tipo cualitativa. Y la moda viene a ser sí. ¿Tienes acceso a un dispositivo para aprender en línea? La moda es sí. En la pregunta 4 igual, la moda viene a ser bastante. La pregunta 8, la moda es laptop. La pregunta 9, la moda es muy eficaz. Y la pregunta 10, la moda es bueno. Bien, ahora pasaré a explicar la distribución muestral. Tomaré un ejercicio al azar, lo explicaré y luego pasaré a los intervalos de confianza y así sucesivamente para optimizar el tiempo. Bien, tenemos la distribución muestral para la diferencia de medidas con varianzas poblacionales desconocidas e iguales. El planteamiento del problema es que se realizó una investigación en el 2023 sobre los ingresos anuales que tienen los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Tecnológica del Perú. Se tomaron dos muestras de tamaños 10 y 11, obteniendo lo siguiente. Acá vemos el primer cuadro, que es de la primera muestra, la muestra A, que tenemos datos 10, límite inferior es 0, límite superior es 20.000, su rango es 20.000, su clase es 4, su amplitud es 5.000. Después nos muestra la tabla estadística, que son con intervalos de 5, de 5.000 en 5.000. Bien, gracias a esta tabla obtenemos los siguientes datos. Tenemos su media poblacional, que es 9.302.33, su muestra, que es 10, y su varianza muestral, que es 126.946.98.84. Ahora pasamos a la siguiente tabla, a la muestra B. Acá tenemos igual los cálculos previos, sus datos, que son 11, su límite inferior, que es 0, su límite superior, que es 20.000, su rango 20.000, su clase 4, su amplitud es de 4.507. Y igual, acá tenemos los siguientes datos. Nos dan la tabla estadística con intervalos y rescatamos los datos de que su media poblacional es de 8.128.68, su muestra es 11 y su varianza muestral es de 95.233.90.98. Hacemos la diferencia de medidas y nos da 1.173. Se realizó una investigación y obtuvimos estos datos, ¿no? Acá una tabla con el resumen de los datos ya expuestos. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la media muestral de los ingresos anuales de los estudiantes del grupo B exceda en 1.173.65 a la media muestral de los ingresos anuales del grupo A? La varianza poblacional son iguales, ojo. La varianza poblacional desconocida es igual y tamaño de muestra pequeña, entonces vamos a hacer una tabla de t-student. Vamos a utilizar esa tabla. Hacemos los cálculos previos y llegamos a la conclusión que existe una probabilidad de 50% que la media muestral de los ingresos anuales de los estudiantes del grupo B excedan en 1.173.6 a la media muestral de los ingresos anuales del grupo A. Ahora pasamos a los intervalos de confianza. Tenemos el intervalo de confianza para la varianza poblacional. Bien, el planteamiento del problema es el siguiente. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú respondieron a una encuesta sobre las edades que tienen. Se seleccionó una muestra de 10 alumnos, dando como dato una varianza muestral de 1.161, por lo que se pide hallar un intervalo de confianza de 95% para la varianza poblacional del número de edades. Bien, rescatamos datos que n es igual a la población, a la muestra digo, que es 10, y la varianza muestral es 1.161. Acá nos muestra la confianza,
que es 95%, le restamos en 1 y nos queda 0.05. Acá nos muestra la fórmula que vamos a usar después, pero antes tenemos que hallar la tabla chi cuadrada utilizando los siguientes datos. Que la tabla chi cuadrada tiene una confianza de 9 que nos da 2,7004 y la segunda variable nos da 19,022. Bien, en el intervalo de confianza hacemos la siguiente fórmula, los cálculos correspondientes, y nos sale que está entre 3.869 y 0.549. Entonces, la interpretación es que con un nivel de confianza del 95% podemos afirmar que la varianza poblacional del número de edades de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú se encuentra entre, ya mencionado, 3.869 y 0.549. Ahora pasaré a explicar las pruebas de hipótesis. En esta oportunidad haré las pruebas de hipótesis estadístico para la diferencia de proporciones. En la Universidad UTP se quiere saber qué dispositivos entre laptops y otros utilizan más los estudiantes para afrontar las clases virtuales. Para ello se toman dos muestras, A y B, con tamaño 14 y 15 respectivamente. En el grupo A se obtuvo que 5 estudiantes utilizan laptops para llevar sus clases virtuales. Y en el grupo B se obtuvo que 8 estudiantes usan laptops para afrontar y llevar sus clases de manera remota. La UTP desea probar a un nivel de significancia de 0.5 si existe una diferencia en la eficiencia de los estudiantes en llevar dispositivos distintos, ¿no? Bien, en esta tabla que nos muestran, recopilamos los datos ya mencionados, donde la muestra A tiene 14 y la muestra B tiene 15 alumnos. Y de esos 14 alumnos, 5 usan laptop y de los 15, 8 usan laptops. Acá hacemos los cálculos correspondientes. 5 entre 14 nos da 0.35 y 8 entre 15 nos da 0.53. 0.533. Bien, ahora hacemos el cálculo siguiente para hallar la proporción media, que es la suma de las n's entre la suma de las x entre la suma de las n's. Nos da 1.1. Bien, hacemos el planteamiento de hipótesis, hacemos las pruebas estadístico. Acá para hallar z hacemos lo siguiente, que nos da menos 0.754. Lo graficamos como corresponde con dos colas y llegamos a la interpretación que a un nivel de significancia de 0% existe suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Existe una diferencia en la eficiencia de los estudiantes que utilizan dispositivos distintos. Bien, ahora pasamos a explicar las pruebas no paramétricas. En este caso explicaré las pruebas no paramétricas de racha y el planteamiento es el siguiente. Los siguientes datos presentan los ingresos anuales que obtienen los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Se determina si los datos proceden de una muestra aleatoria, usando un nivel de confianza de 0.05 de acuerdo con la información presentada. La mediana de los datos es 9.000 soles. Planteamiento de hipótesis es la siguiente. Acá podemos ver. Bien, ahora mostramos el cuadro correspondiente con la mediana de 9.000. Acá los estudiantes son 20, los ordenamos del 1 al 20. Los ingresos anuales no están ordenados. Los signos ponemos mayor o menor ponemos negativo o positivo si es que es mayor o menor a 9.000. Y la racha vamos contando. Los ceros no se cuentan porque son iguales a 9.000. Contamos y llegamos a la conclusión de que hay 17 número de rachas. Número de rachas negativas hay 8 y número de rachas positivas hay 9. Aproximación a la distribución normal. Hacemos los siguientes cálculos para hallar la mediana poblacional, que nos da 8.871. Después hacemos otros cálculos para hallar la desviación estándar combinada, que nos da 0.4991.
Y con estos datos ya podemos hallar la z, que nos da 10.28. Mostramos el gráfico correspondiente y llegamos a la interpretación o conclusión de que con un nivel de significancia del 0.05 existe suficiente evidencia estadística para afirmar que los ingresos anuales de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú son aleatorios. Bien, como recomendación para desarrollar un proyecto así o entender en su totalidad este informe, debes tener conocimientos previos, conocimientos estadísticos o haber estudiado previamente los temas aportados en clase, ¿no? Otra recomendación es que te apoyes con herramientas de software para desarrollar un proyecto, este tipo de proyectos, porque te facilita tanto en obtener resultados más específicos, más certeros y te optimiza tiempo. Como puedes usar Excel, puedes usar programas codificables o tú mismo puedes hacer tus programas donde te ayude a sacar la varianza, la moda, etc. Gracias.